Asociación Escéptica de Chile presenta El Poder de la Duda. Reflexiones escépticas en un mundo incierto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo episodio del Poder de la Duda. Tuvimos una muy buena acogida del primer capítulo, ¿no? A estas alturas el contador creo que iba como en 25, de los cuales 15 eran de mi mamá porque no supo hacerlo la primera vez. No, creo que íbamos en más de 100 y de aquellos yo conozco solo a 80, así que estamos bien. Bueno, gracias por acompañarnos de nuevo. Estamos en estas calurosas tardes veraniegas de Santiago, todo el mundo haciendo un poco de tiempo en su apretada agenda. Para conversar de temas interesantes, espero. Tenemos nuevamente 4 panelistas. Vamos a empezar en unos minutos más con Roberto, que nos va a hablar de un caso de los que más nos gustan a los escépticos. Roberto, ¿cómo estás? Hola, feliz de estar acá de nuevo. Sí, voy a comentar el reciente episodio del OVNI de la Armada chilena. Estupendo. Tal cual. Después de Roberto voy a hablar de nuevo yo y voy a tratar de elaborar unos conceptos que son comunes en el escepticismo. No voy a dar descripciones de diccionarios, sino tratar de reflexionar en eso, y yo sé que mis compañeros de micrófono acá me van a ayudar en eso. Después vamos a tener a Claudio, que acaba de tener una pesadillesca experiencia leyendo un medio de prensa escrita. Claudio, ¿cómo va? Bien, bueno, más o menos. Efectivamente vamos a hablar les voy a contar, tratar de transmitir la angustia que me produjo leer este medio de publicación nacional. Así que un gusto tenerlo hoy día, esta noche de verano acá. Qué miedo. Y tenemos a Luis, que viene con un tema preparado que también es de estos temas que dan vueltas siempre en torno al escepticismo. Nos va a hablar de la navaja de Occam y el principio de parsimonia. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto estar acá presente con ustedes. Efectivamente, y justamente a propósito de estos casos de ovnis y de vacunas y cosas por el estilo, hay que tener cuidado con ciertos principios que son recurrentes en el pensamiento crítico. Para bien o para mal, hay formas a veces más acertadas o equivocadas eventualmente de aplicarlo. Así que vamos a tratar de ahondar sobre eso. Una guía para aplicar el poder de la duda. Roberto, partimos contigo. Ya pues, empezamos entonces. Lo primero que quiero hablar respecto a este episodio del OVNI de la Armada de Chile es que describimos este episodio con detalle en el blog de la EDGE. Así que para nuestros escuchas, vayan al blog de la EDGE, revísenlo con detalle. Yo lo que voy a hacer ahora es comentarlo brevemente y a la rápida. El episodio es como sigue. En noviembre de 2014, un par de oficiales de la Armada chilena, volando en un helicóptero por el litoral central, a un poco más de 1000 metros de altura, hicieron un avistamiento de un objeto volador no identificado. Y ocurre que justo estaban probando una cámara especial nueva que filma en infrarrojo, y al camarógrafo se le ocurrió filmar este objeto volador que no podían identificar qué es lo que era. El radar, tanto del helicóptero como el radar de tierra, no captaba este objeto que estaban filmando. Las llamadas que le hicieron por radio en distintas frecuencias, canales, qué sé yo, tampoco las contestaron, y el video se alargó por 9 minutos antes de que este objeto desapareciera. Bueno, el 5 de enero de este año, poco más de 2 años después, este video fue liberado al público. Y déjenme decirles que es bastante impresionante. Yo cuando lo vi, quedé profundamente entusiasmado, porque se ven un par de manchas negras que son, bueno, de calor, ¿eh? Y el objeto no hace mucho movimiento, pero se entiende que si el helicóptero va volando, esto está más o menos a la misma altura, no está cayendo, ¿ya? No está flotando, y en determinado momento, en 2 momentos, de hecho, la grabación libera una emisión que es negra, como negros son los manchones calóricos del centro del objeto. Entendemos entonces que es un flujo de gas o de algo, energía, decían por ahí, caliente, y que se entiende que qué fenómeno meteorológico podría provocar eso. Esto quedó registrado con cámaras sofisticadas. Esto quedó registrado con una cámara sofisticada. Entonces, cuando uno ve esta cuestión, uno dice, chuta, esto tiene que haber sido un objeto volador efectivamente. ¿Y por qué no lo captó el radar? ¿Sería acaso una nave extraterrestre o una nave terrestre pero con tecnología de estas de stealth, que no las detectan los radares o algo por el estilo? Comentamos entre los amigos y
Y bueno, los sitios ufológicos se rayaron también con la noticia cuando fue liberado este video. Yo, de hecho, hice el ejercicio de buscar algunos de ellos y había uno en particular que me dio risa porque decía, demostrado, los aliens nos visitan. Este es un sitio en inglés. Porque, ya les voy a contar, en los 2 años que pasaron entre que el video fue filmado y que fue liberado al público ahora a comienzos del mes de enero, estuvo siendo investigado. ¿Quién investigó esto? Bueno, pues el Comité de Estudio de Fenómenos Aéreos Anómalos, CFAA, que descubrí que existía, porque era un organismo oficial chileno, que me parece que es dependiente de la FGAC, ¿no? Y que, cosa interesante, es el único organismo oficial, junto con uno francés que se llama GEIPAN, que de manera oficial investiga este tipo de fenómenos aéreos anómalos o inexplicables o no identificados, ¿ya? Interesante eso, ¿no? Que institucionalmente se investiguen estos fenómenos y dices que solo en Chile y en Francia, ¿no? Exacto. Bueno, entonces, ¿qué hicieron estos gallos? Junto con la GEIPAN, porque había otros miembros de la GEIPAN también en la comisión, investigaron este fenómeno y arribaron a una conclusión. Los de la GEIPAN, los franceses, emitieron un informe propio y decían que era un avión que se estaba aproximando al aeropuerto de Santiago. Pero la CFAA, finalmente dando varios argumentos que ahí los pueden leer, dijeron, no, ¿saben qué? Por tal y cual motivos esto no puede haber sido un avión, y nuestra conclusión es de que no sabemos qué es lo que fue. Sabemos qué no fue, pero no sabemos qué es lo que fue, ¿ya? Una conclusión bastante moderada, pero que muy buena también para despertar la fantasía y el apetito. El general Bermúdez, que era el líder ahí de la CFA, y porque estaba saliente, hay otro que venía entrante, que es de Belloley, estaba muy satisfecho y complacido con el equipo. En un artículo del Huffington Post, que fue una exclusiva que dieron al Huffington Post y que explican todo esto con entrevistas a Bermúdez y todo, dice, yo estoy muy complacido porque el equipo estuvo en su mejor momento y además al que hayamos arribado a esta conclusión tan lógica y poco pretenciosa, de que no sabemos qué fue. Bueno, y acá es donde la cosa se pone entretenida. 24 horas después de liberado el video, unos personajes de un sitio web escéptico norteamericano que se llama Metabank, y parece de hecho que fue solamente uno, y que es un tipo que en todo caso no es cualquier gringo, es escéptico, le gusta estar desmitificando cosas, episodios, y especialmente los relacionados con fenómenos aeroespaciales. Parece haber dilucidado por completo la cosa. Dijo, mire señores, esto es un avión, y no solamente es un avión, era el avión Iberia número 6830 que despegó del aeropuerto internacional de Santiago un poco antes de que hicieran el avistamiento. Y el gallo da todo un detalle de cómo logró averiguar esto. Tenía los tiempos precisos en los que se hicieron los avistamientos, tenía los tiempos del avión que había despegado, de varios aviones, de hecho hablaron 2, tenía la geolocalización, tenía los puntos físicos en el espacio que se consiguió esa información, hizo un modelamiento 3D ocupando Google Earth. Es fascinante esta cuestión, ¿eh? Además, todo esto usando datos públicos, ¿no? No hay ningún dato privilegiado que esté sacando. Exacto, un tipo diestro de todas maneras. Y dice, miren, esta es una reproducción 3D de cómo se veía desde el helicóptero donde estaban los oficiales de la Armada, la dirección a la cual estaban filmando el objeto volador no identificado, y dónde debería estar el avión Iberia que yo les digo, y estaba precisamente en esa ubicación. Después muestra corte. Así es como se ve un avión con una cámara infrarroja, pequeño detalle, se ve igual que como se veía la imagen. Y después explica esta estela que salió de la siguiente manera. Dice, eso es lo que se llama una estela aerodinámica, un contrail, que es un fenómeno atmosférico que se produce con los aviones cuando están a determinada altura o a una cierta velocidad, y que no es que esté más caliente, sino que al reflejar la luz, y por un tema también del equilibrio, no sé si hablar de ecualización de la cámara, se puede ver más negro, como si estuviese caliente, no está caliente realmente. El tipo es persuasivo, es brillante, y bueno, hasta el día de hoy, han pasado como 2 semanas de esto, no hay ninguna respuesta formal de la CFAA, pero yo creo que se les tiene que haber caído el pelo con esta cuestión. ¿Y por qué no lo vieron en el radar? Ese era uno de los argumentos fuertes del informe de la CFAA. Es verdad, la explicación que da es que, bueno, el avión Iberia sí lo ve el radar. Lo que pasa es que habían estimado mal la localización de este objeto no identificado, y en el punto donde decían los testigos que estaban viendo lo que estaban viendo, ahí no había nada en el radar, pero el otro avión sí estaba en el radar, ¿ya? Entonces, bueno, fue un chasco, yo creo, esto para CFA. Ellos no han dado ninguna respuesta oficial a esto, pero en el portal de empleos públicos, el día 12 de enero, en una nota posiblemente relacionada,
hay una oferta para un trabajo, un cargo que dice de jefe de sección del Centro de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos. Que es para la risa, weón. Claro, estos gallos, imagínate, 2 años investigando y tenían en la comisión un ingeniero aeronáutico, un meteorólogo, un químico nuclear, un experto en imágenes de la FACH, otro experto en imágenes digitales del Museo Nacional de Aeronáutica y del Espacio. Increíble. Entonces, bueno, esos son los hechos. Revísenlos ahí en internet. ¿Cómo andamos de tiempo, jefa? Ya, un par de comentarios de consideraciones escépticas. Primero, yo quería decir que esto, para un escéptico de corazón, este tipo de fenómenos inexplicados es algo maravilloso. ¿Ah? Que podrán pensar los escuchas, ¿qué tiene que ver esto con el escepticismo? Y bueno, esto es muy relevante porque el escepticismo no se trata solamente de dudar ante determinadas ideas o determinadas hipótesis. ¿Ah? También tiene que ver con una actitud inquisitiva hacia el conocimiento, de un interés por el escrutinio y por investigar y descubrir cuál es la verdad. Entonces este personaje de Mick West de Metaban, que es una especie de ídolo. Y la curiosidad es una emoción fundamental para el escepticismo. Esa es la primera cosa que quería comentar. Claro, Interrumpa cuando quieran, chiquillos. Queda la duda si es que este grupo oficial pudo o no llegar o se equivocó en sus conclusiones, digamos porque les faltaba experiencia, porque esta máquina infrarroja era nueva y no teníamos ningún tipo de conocimiento de cómo se veían las imágenes de aviones en ella, o quizás también tiene que ver con que querían, y tiene algo de bonito el pensar de que podría haber sido justamente un fenómeno no explicado, que dejaba la pregunta abierta de que nos estarán visitando seres extraterrestres. Yo también quería comentar eso. Fíjate, Goethe una vez dijo famosamente que se ve lo que se sabe. Eso tiene que ver con la máquina de reconocer patrones que somos los seres humanos. Cuando tú ves algo que ya viste antes, fácilmente lo interpretas como algo que tú ya conoces y es mucho más fácil arribar a la conclusión. Uh-huh. Este personaje, el Mick West, es piloto y es experto en informática, ¿ya? Y él seguramente había visto antes cómo se veía un avión, cómo se dedicaba esto a las demitificaciones de los contrails, de las estelas aerodinámicas, cómo se veía un avión con cámaras infrarrojas. Uno, como Lego, no tiene por qué saber eso, ¿ya? Pero uno se pregunta cómo la comisión de la CFA no había nadie que supiera eso. Ya. 2 comentarios más generales antes que se me vaya el tiempo. Es que hay un reconocimiento a la CFA y que tiene que ver con la suspensión del juicio, ¿ya? La suspensión del juicio es fundamental ante lo desconocido. La CFA a lo mejor no tuvo la competencia para descubrir de qué se trataba esto, pero fue capaz de decir, nosotros no sabemos qué es esto, sin lanzar ningún tipo de teoría más loca. Bertrand Russell decía, si algo es verdad, debes creerlo, y si no es verdad, no debes creerlo, y si no puedes averiguar si es verdad o no es verdad, deberías suspender el juicio. Tercer punto, quiero destacar un concepto que aprendí investigando esto, que es el de UAP, que es Unidentified Aerial Phenomena, fenómeno aéreo no identificado, y que viene a reemplazar el concepto antiguo de UFO o de OVNI, que es objeto volador no identificado. Y yo creo que es una muy buena cosa, porque es una cosa más general que no presupone que hay un objeto ahí volando. Y lo último que yo quería comentar, lo que acabas de decir tú, es una especulación nada más. Si acaso el pensamiento mágico habrá interferido de alguna manera, aunque no se admita un pelito con esta investigación, por el tema de las premisas que después va a hablar Luis. ¿Ah? Si tú partes con la premisa de que esto tiene que ser un objeto conocido, entonces, y el radar no lo captó, no te dices, ¿y por qué y entonces qué puede ser esto que no lo captó el radar? Lo que te pregunta es, ¿y por qué diablos el radar no lo captó? Quería hacer un par de solamente meros alcances, que dado lo que se ha ido develando en el último tiempo respecto a las competencias de las Fuerzas Armadas chilenas en general, de su gestión de recursos públicos, de la competencia de la Fuerza Aérea, de la competencia de la Armada, yo creo que hay una cuestión que es mucho más pedestre antes que entrar en cuestiones de pensamiento crítico, por lo menos suspendieron el juicio, al menos. Y es que, oye, a ver, si uno va a un dentista, hay de repente cosas re complicadas los dientes que son difíciles de tratar, y uno esperaría que, pues, si el dentista no puede solucionarlo, es realmente una pena, ¿cierto? Pero que el tipo no sea capaz de reconocer una caries o un sarro, da mucho espacio para cuestionarse más cosas respecto a las competencias del dentista, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando en la Fuerza Aérea, compadre, en la Fuerza Aérea no son capaces de distinguir? Entiendo que no es la Fuerza Aérea, es la DGAC, que es Aeronáutica Civil. La Dirección General de Aeronáutica Civil, que yo esperaría que también supieran más o menos de qué se trata un avión, ¿cierto? Había expertos de la FACH en la comisión, ¿no? Hay expertos de la Fuerza Aérea de Chile y todo tipo de científicos, o al menos expertos en el área, que no son capaces de reconocer a simple vista una foto, un video común, vulgar y silvestre de un avión visto por detrás, punto 1. Segundo... La cámara era nueva. La cámara era nueva, claro. Y segundo,
está bien, ya, sí, todos nos podemos equivocar en ver el GPS, que a lo mejor el avión está un poquito más allá, un poquito más acá, pero compadre, era un avión que está aproximándose al espacio aéreo de aterrizaje de un aeropuerto. Saliendo, ok. Y yo me pregunto, si ni la torre de control fue capaz de saber eso, no puedo sino volver a inquietarme respecto a las competencias. Así como tenemos marinos que son capaces casi a punto de autohundirse en su propio submarino disparando un misil mal manejado en el cual casi se disparan a sí mismos. Problemas de radiocomunicaciones para terremotos, etcétera. Yo creo que hay una faceta ahí de dice llanamente, incompetencia generalizada, que va más allá de si son o no creyentes o no en UFO. Pareciera que sí, ¿no? Parece que el hecho de no poder llegar a una conclusión en 2 años de investigación estuviera un poco teñida de una conclusión que ellos no dicen directamente, pero que de alguna manera la presuponen. Y que dan pie para los que están esperando que aparezcan la evidencia de los ovnis, la griten a los 4 vientos inmediatamente. Una de las cosas, por lo que yo recuerdo del artículo, que no pudieron identificar bien era la distancia a la que estaba este objeto, porque el objeto se estaba alejando de ellos. Ellos pensaban que estaba mucho más cerca y buscaban en el radar, en un entorno inmediato, cuando el avión estaba a 60 millas. Más arriba y más lejos. Imagínatelo en guerra. Para todos los que andan con las voladas de las conspiraciones, que suponen un nivel de competencia de organización, pero extremo. Es la prueba fehaciente que más puede la incompetencia o los errores humanos que la mala intención. No atribuyas a la maldad lo que se puede explicar por estupidez. En principio, parsimonía y Ockham sale al rescate. No sería tan duro con los en todo caso. Bien, interesante. Vayan al sitio web de la Edge porque ahí está desarrollada la noticia en extenso y con imágenes para que puedan hacerse ustedes mismos una idea. Traducida al español del original en inglés. Traducida al español del original de Midwest, de Metapunk. Esto de los ovnis es un tema bien clásico del escepticismo, ¿eh? Hay varios temas clásicos, pero los ovnis es uno de ellos donde hay oportunidad de ejercer el escepticismo, de hacer el poder de la duda. Y yo quería hablar un poco acerca de qué es lo que se entiende por escepticismo, porque tiene distintas connotaciones según en qué contexto uno está hablando, ¿no? En el habla cotidiana, en el habla coloquial, digamos, cuando uno dice que uno es escéptico, normalmente uno dice que es escéptico de algo. Uno le atribuye el escepticismo a un objeto, ¿no? Uno no es escéptico en el aire, sino que a un tema. Y es finalmente un eufemismo para decir que no lo creo. Cuando tú me planteas un tema, yo te digo que soy escéptico al respecto y te estoy diciendo de manera un poco educada que no lo creo. Pero el escepticismo en realidad debería ser el punto de partida de la evaluación de la veracidad de un tema y no su conclusión, digamos, ¿no? En vez de endulzar la manera en que yo te digo que no creo lo que me estás diciendo, yo podría decir, bueno, soy escéptico, por lo tanto yo me tomo mi tiempo para evaluar las afirmaciones, los argumentos, y después de eso yo te puedo decir si le otorgo veracidad o no a lo que tú me estás planteando. Por ejemplo, en Estados Unidos es súper común que se hable de los escépticos en el cambio climático. Y cuando se habla de escépticos en el cambio climático, no estamos pensando en gente que se está tomando su tiempo seriamente para comparar los datos y poder evaluar si efectivamente existe un calentamiento global y si existe, si es causado por el hombre, etc. Esto es gente que ya decidió que no cree que el calentamiento global exista, ¿no? Y están un poco usurpando una palabra que para nosotros es más querida. Entonces, creo que hay que aprovechar de tener esa distinción. El escepticismo no es sinónimo de no creer, ¿no? El escepticismo es la actitud que uno toma antes de decidir si uno cree o no cree en un tema. Y esta confusión es la que causa finalmente que sea tan común que nos acusan a los escépticos de no creer en nada, ¿no? Pues nos declaramos escépticos de todo, quiere decir que no creemos en absolutamente nada. Comentario hasta aquí. Alguien que me apoye mientras yo busco el siguiente párrafo. Yo te decía que precisamente en esos casos lo que hay es un secuestro del término y es una manera de subirle la categoría a una posición que en realidad es más rígida y que podría ser tachada de negacionismo, ¿no es cierto? O, bueno, depende de cada caso. Pero estoy completamente de acuerdo. El escepticismo es una cuestión mucho más flexible, que tiene que ver con el interés por el escrutinio, por investigar. Y una cuestión que, una cosa es el negacionismo, pero yo creo que con lo que está ocurriendo en este momento con Trump en Estados Unidos es que caemos ya derechamente a un oscurantismo, donde los tipos están suprimiendo contenido de las páginas web oficiales, donde habitualmente había publicada información, y en este momento en general los científicos dedicados a temas de la Tierra, pero en general
por cómo va la cosa, yo creo que sería una salvaguarda que deberían generalizar. Están muy urgidos en empezar a respaldar los datos que tienen de cuestiones que ya han medido históricamente, porque la posibilidad de tener desfinanciamientos, clausuras, cierres, despidos masivos y prohibiciones de tocar temas de investigación, hoy en día ya dejó de ser una amenaza, es una realidad. Así que yo creo que en este momento uno ya podría empezar a calificar a Estados Unidos de un país oscurantista. O sea, por lo pronto, estos primeros días de Trump cuesta seguir la pista a las noticias que ha ido generando. Increíble. Una segunda acepción más o menos común del escepticismo es el escepticismo filosófico. El escepticismo filosófico es esta postura que no está convencida de que el conocimiento sea posible, o en versiones un poco más extremas, siquiera que la realidad exista, que podamos estar seguros que la realidad exista. Que son temas interesantes y son ejercicios de pensamiento muy interesantes, pero yo encuentro que para nuestro caso no vienen absolutamente para nada al ruedo. Una de las discusiones largas que yo he tenido con amigos que les gusta pensar en estos temas filosóficos es acerca de si podemos estar seguros que una realidad existe o en realidad es toda una ilusión. Son estos demonios cartesianos que decía Descartes. Y la verdad es que no, sabemos que no podemos estar seguros, los filósofos han tratado de atacarlo por todos lados y sabemos que no podemos estar seguros de que esta realidad no es una ilusión, pero la verdad es que no importa. Lo importante es que tenemos esta realidad, aunque sea ilusoria, ¿no? El ejemplo que a mí me parecía simpático para explicar esto era la película Matrix, donde todo está simulado por computador. Pueden haber científicos de todas maneras. Puede haber gente que se dedica a estudiar esa realidad simulada que tiene ciertas regularidades, etc. Entonces, no importa si somos un cerebro en un balde o si el mundo fue creado hace 5 minutos con la apariencia de antigüedad, lo cierto es que esa apariencia es estudiable y nos podemos acercar a ella y podemos tratar de obtener posturas de la veracidad de las afirmaciones basadas en esta realidad que tenemos a la mano. Pero es un problema, digamos, ¿por qué, ya que esta realidad existe, o por lo menos esta ilusión de realidad que existe, que es compartida para todos, por qué tenemos estas apreciaciones imperfectas de la realidad? ¿Por qué podemos tener afirmaciones ciertas y falsas acerca de un mismo fenómeno que todos estamos observando? No es demasiado difícil dar con algunas razones. Una, porque la realidad misma es compleja. No es fácil entender el mundo en el que nos movemos. Podemos hacernos un modelo simple de cómo funciona la composición del universo con 4 elementos aristotélicos, y sería muy bueno que así fuera, porque la química resultaría bastante más fácil de estudiar. Pero resulta que tenemos que tratar con más de 90 elementos naturales y con variaciones de isótopos de un lado y otro y con variedad de enlaces posibles. Es compleja. La realidad no necesariamente es fácil de modelar en nuestro pensamiento. Además de que la realidad es compleja, el modo en que nosotros vemos a esta realidad es imperfecta, ¿no? Lo vemos a través de sentidos que están sujetos a errores, que están sujetos a apreciaciones que influyen por nuestro estado de ánimo, etc. Y además el procesador al que llega toda esta información de los sentidos también tiene sus propios defectos y sus propias tendencias a funcionar de una cierta manera, como nos contó Roberto en el programa pasado. Bueno, anecdóticamente, uno de los primeros comentarios que recibimos en el primer episodio del podcast fue justamente llevándonos a ese extremo de, bueno, si dudamos de todo, entonces no se puede creer en nada, y justamente ese conflicto se vio evidenciado por el nombre, el título del poder de la duda, que le habíamos elegido al podcast. Sí, ¿no? Es que es de nuevo la diferencia entre poner la duda o el escepticismo al principio del proceso o al final. Y yo entiendo más bien que es al principio, ¿no? En el momento en que uno decide someter una afirmación a otorgarle un valor de verdad, ¿no? Los escépticos nos hemos visto como rodeados un poco en el sentido de la malinterpretación intencionada. Y bueno, una de las soluciones que había al respecto es agregarle el apellido. O sea, el escepticismo científico tiene ese beneficio para nosotros de resguardarnos de esa... Hay un hombre de paja ahí, ¿eh? Está diciendo, pero estos gallos me están diciendo que hay que dudar de todo. No necesariamente. Es una discusión epistemológica, metafísica, más o menos en la línea de lo que habla Daniel, que es mucho más compleja, habría que ir a leer bien a Descartes, qué sé yo. No, pero sí que valdría la pena dudar más. ¿Ah? Más de lo que dudamos, eso sí que sí. ¿Ah? Y poder ahí aprender con H algo más del poder de la duda, para poder entender mejor el mundo que nos rodea. No hay para que llevarlo al extremo. Y aparte que tampoco hay que censurar las posibles conclusiones a posteriori.
porque ante una afirmación uno puede finalmente llegar al veredicto de creerla, de entregarle un valor de plausibilidad, eventualmente a rechazarla, de asignar un valor de implausibilidad, o eventualmente, finalmente, como consecuencia, como hizo el CFA, suspender el juicio. O sea, es un escenario posible, y el que eventualmente uno suspenda el juicio a posteriori respecto a las evaluaciones hechas no quiere decir que uno sea un escéptico filosófico, sino que es una conclusión razonable a partir de los antecedentes recopilados. Pero una de las cosas que está relacionada con estos temas que estamos hablando es la certeza. También en discusiones anteriores con otro grupo de gente que le gusta pensar estos temas, llegábamos a la conclusión, o llegué yo por lo menos a la conclusión, de que la certeza absoluta probablemente está fuera de nuestro alcance, ¿no? Hay muchas cosas que sabemos, hay cosas que creemos, donde la distinción entre una y otra es simplemente el grado de certeza que uno le asigna a una afirmación, pero la certeza absoluta, la certeza al 100%, parece no existir, ¿no? Es decir, yo sé que mis padres son tal y tal, y lo sé con un grado de certeza bastante alto, porque es coherente con todo el modelo del mundo que he observado durante décadas, pero tal vez estoy equivocado, tal vez estoy en medio de una trama de una telenovela y en realidad mis padres son unos príncipes orientales que me van a heredar un reino en la Costa Azul. Déjame ahí matizar. Yo cambiaría ahí el término certeza por conocimiento verdadero. Yo creo que ahí efectivamente eso es como una especie de aproximación asintótica, como que nunca lo llegas a tener. Pero la certeza, toda vez que emoción, no está tan lejos, a veces está peligrosamente cerca. A veces nos excedemos. Pero el hecho de que con uno eso de la pueda... certeza. El hecho de que uno pueda imaginarse escenarios alternativos para explicar el mismo fenómeno, por implausibles que parezcan, deberíamos ya hacernos pensar que la certeza absoluta uno nunca puede llegar. Tal vez la única certeza a la que uno puede llegar en realidad es el pienso luego existo. A mí no se me ocurre otro ejemplo en el que uno pueda llegar a ese nivel de certeza. Bueno, hay un montón de cosas que a uno se le empiezan a ocurrir con esto, pero voy a terminar simplemente con una anécdota que no tiene que ver exactamente con los conceptos filosóficos que hemos estado hablando. La semana pasada tuve que llevar a mi mascota a operar un hospital veterinario. Un hospital veterinario que fue alguna vez de la Universidad de Chile, que tiene un cierto prestigio, que no, ahora es una institución privada como tantas otras dependencias que alguna vez fueron de la Universidad de Chile. Y después de que lo terminaron de operar y me entregaron a la mascota, me dieron una receta para un antiinflamatorio, un calmante, qué sé yo, pero era de estos medicamentos que hay que preparar y se demoraban 3 días en tenérmelo, entonces no me servía. Entonces me dieron otra receta por un medicamento que venía en unos comprimidos y que yo le tenía que dar junto con la comida para que pasara mejor su postoperatorio. Ese sí lo encontré, ese no se demoraba 3 días, sino que lo tenían en farmacia. 15 lucas costó. Llego a la casa, empiezo a moler las pastillitas y decía medicamento homeopático. ¿No? Yo que me la paso despotricando contra este tipo de cosas, con la homeopatía a la cual yo no le asigno ninguna credibilidad en su poder curativo, de todas maneras fui llevado en esta manera en cómo está organizado el negocio de salud, en este caso salud veterinaria, pero da lo mismo, increíble. Donde un profesional que yo considero competente y responsable me da una receta por un medicamento que en una farmacia me lo venden a un precio y que con la misma seriedad Sin que ninguna sería advertencia. sin ninguna advertencia que el que está llevando es el placebo. precio no viene diluido. El precio no viene diluido. Las lucas no vienen diluidas. No, porque no quieren que sea muy potente. Claro. Entonces lo mantienen en baja Te voy a dilución. intoxicar. Eso, así es que les comparto mi frustración y mi sentimiento de estafa. Como una introducción Laboratorio. a Una la que se introducción a viene. lo que va a hablar Claudio. Claro. Claudio, así que tú nos traes algo parecido, depresiones. Sí, bueno, mi objetivo en estos 10 minutos que tengo para conversar con ustedes es justamente deprimirlo. Eso yo me lo senté cuando dije, a ver, ¿cómo voy a ordenar un poco, estructurar lo que les voy a contar? Me gustaría generar un poco de frustración porque creo que hay que tomar algunas medidas proactivas. Y bueno, todo esto comenzó cuando estaba pensando qué podía ser interesante y que estuviera como relacionado a la contingencia para conversar hoy día. Entonces me encontré con que la edición de enero del Guardián de la Salud, un diario que uno puede encontrar en el kiosco de la esquina, tenía a nuestra queridísima Cristina Girardi. En la portada, una entrevista. ¿Quién es? Cristina Girardi es la impulsora de toda legislación antivacunas que se ha hecho, es la que estuvo involucrada en todos los recursos de protección contra las vacunas. Diputada de la República. Diputada de la República, sí. La que se le acusó de que había copiado Yahoo Respuesta. Bueno, dije yo,
está listo, aquí tengo material de sobra para conversar. Pero entonces cuando Gustavo, que está justamente aquí manejando el audio en este momento, me consiguió una copia del diario, lo primero que me sorprendió fue una publicidad que llevaba en la portada. Entonces quería partir preguntándole aquí a los presentes y que se pregunten también los auditores, ¿qué les parece que un diario contenga lo siguiente en su portada? Y voy a leer de forma literal. Dice: cáncer, hojas de graviola, 10.000 veces más potentes que la quimioterapia, previene y controla el crecimiento de células malignas, traída del Amazonas, y termina rematando con: es una alternativa para su tratamiento. O sea, si fuera 10.000 veces más potente que la quimioterapia, sale arrancando. Eso es todo lo que voy a decir. Bueno, yo vi esto y necesariamente tuve que cambiar de inmediato la temática para adaptarme al tipo de aberraciones que ya me estaban presentando sin tener que dar vuelta ni una página. Y a pesar de que yo me imaginaba el tipo de cosas que me iba a encontrar en el diario, este diario alternativo, entre comillas, mis expectativas fueron absolutamente sobrepasadas. Y para ejemplificarlo, quisiera leer un par de extractos de algunos de sus reportajes. Dice: los tratamientos convencionales podrían empeorar los casos de cáncer. Ese es uno de los enunciados. Para seguir con una cita del doctor Harding Jones, que dice: mis estudios han demostrado de manera concluyente que las víctimas de cáncer que no reciben tratamiento viven hasta 4 veces más que los pacientes con tratamiento. O sea, esto es un atentado a la salud pública. Eso es criminal. O sea, hacer un tratamiento contra el cáncer te mata. ¿No? Eso es lo que está diciendo este doctor. Eso es algo similar a los que dicen que el VIH no existe y que el tratamiento del VIH es justamente la enfermedad. Claro. Es un discurso muy similar. Ahora, cuando uno se pone a revisar, esta cita en realidad es de un paper de este doctor Jones que hizo el año 1969. Es decir, aún omitiendo si la veracidad o no de la afirmación, lo que no explicita el diario es que la afirmación está desactualizada en casi 50 años. Y eso en medicina es, pero enorme, una brecha enorme. Entonces, para entender lo que significa, este caballero, el doctor, murió el año 78. Es decir, esto es de cuando el tratamiento para el cáncer era la guillotina, ¿no? Claro, cuando se estaba descubriendo lo que era el cáncer. Después del 78, o sea, después de que falleció ya este caballero que le hacen la cita, después de él se inventó la resonancia magnética, se desarrollaron las vacunas contra la hepatitis, se identificó el virus del VIH. O sea, todo eso fue conocimiento posterior al fallecimiento de este sujeto. Si vamos más allá, podemos darnos cuenta de que los trabajos en que basa sus afirmaciones son de los años 30, entre el 29 y el 37, si no me equivoco. O sea, tienen más o menos como 90 años de edad. Es un caso típico de cherry picking, como dicen los gringos. Acá tú estás presentando una información o quieres contar una historia, una narración, ya estás eligiendo qué información pones ahí para justificar una agenda. O sea, yo no quise hacer el cálculo, pero uno podría agarrar todas las revisiones de tratamientos de cáncer y ver cuánto representa el total, y la verdad es que un porcentaje, o sea, fue un cherry picking. Tuvieron que retroceder, ¿cuánto? Desde 90 años. 60 años. Para encontrar un doctor que dijera tal aberración. Exactamente. Y bueno, notable. Buen trabajo. Y en esa época, bueno, como comentamos, la comprensión que teníamos del cáncer era muchísimo menor. Las terapias eran obviamente muchísimo más limitadas, siendo que para muchos cánceres aún son limitadas. Y los diagnósticos se hacían de forma muy tardía. O sea, la gente que se detectaba con cáncer, de todas maneras, el pronóstico era muy, muy malo. Muchos de ellos, si agarramos solo ese subgrupo, en la actualidad tampoco tienen muy buenos tratamientos. Bueno, los estudios, para qué decir, ni siquiera eran ensayos clínicos controlados. Entonces, lo que vemos aquí es un diario que está publicando a página completa información de hace casi un siglo de conclusiones que son altamente cuestionables. Voy a pasar un segundo, antes de hablar un poco más de las conclusiones, voy a pasar un segundo artículo que me gustaría recalcar, que se titula: las personas que entienden el origen emocional de sus enfermedades tienen más posibilidades de sanar. ¿Ya? Y en el tercer párrafo, Patricia Rojas, que es psicóloga, reza: luego se va haciendo un proceso de modulación de la psico-neuro-inmunoendocrinología, trabajando también los conflictos psíquicos de donde viene el origen de su cáncer. Y acá está lo clásico de la pseudociencia, agarrando una palabra, agarrando no solo una, mezclando 4 palabras científicas para darle mayor validez a sus conclusiones, que obviamente son carentes de todo fundamento. Y el cáncer es debido, no hay ninguna... Yo lo estoy empezando a creer en todo caso. Esta depresión que me estás causando me está enfermando de verdad. Va al cáncer. Ten cuidado pero no te trates, porque va a vivir 4 veces más. Y entonces fue que
Pero lo interesante ahora de esto es que bajo la entrevista, literalmente bajo la entrevista, hay una publicidad de un centro que se llama Medizone, Centro de Medicina Biológica y Ozonoterapia, dice, que resulta estar bajo la dirección de, adivinen, la psicóloga Patricia Rojas. Claro. O sea, Patricia Rojas te dice que te dice cuál es el problema y te da la solución. Y te la 3 vende. centímetros más abajo te la vende. Ahora, una pequeña interjección. ¿Ah? Este término no es que ella se lo haya inventado. ¿Ah? Este es un concepto que sí, existe, efectivamente. hay cosas que están estudiando en ese sentido y podría haber alguna verdad medio intermedia en esto de la realidad que tiene Grises. ¿Ah? Efectivamente, determinados estados mentales o determinadas patologías mentales podrían tener alguna interferencia con procesos inmunitarios que son relevantes para entender tal y cual enfermedades. Lo que pasa es que hay un salto ahí muy grande hasta decir tu cáncer es producido por tu mente, porque eso ya es del mundo mental, es más como el Kybalión, es como un mundo inmaterial, eso ya es metafísico. O sea, asumirlo, declararlo de esa manera. Insisto, similar a lo que pasaba con la declaración de otro doctor, están tomadas estas ideas para una agenda, hay una agenda detrás de esto, no son ideas tiradas al voleo, algo te quieren vender. Pero, ¿y por qué no especulamos un poco de cuál es esta agenda? ¿Cuál sería el interés de mentirte con información que tiene 60 años de antigüedad? Porque una cosa es vender el diario, que me imagino que será un negocio razonablemente lucrativo, pero uno podría vender un diario con otra información que no tuviera 60 años de antigüedad. Bueno, ahora yo les voy a responder un poquito de esa pregunta. Porque entonces, como decimos acá en Chile, ¿cierto? Me cayó la teja y dije, esto no puede ser. Agarré un papel y un lápiz y me puse a revisar todo el diario, de punta a punta. Y resulta que el total de escritos de la edición de enero, un 58%, ojo, más de la mitad de ellos, de los escritos, están asociados a publicidad del producto o servicio que plantean como alternativa ante la malvada medicina tradicional. Es la misma página. Es un infomercial. El infomercial. Son infomerciales. Y lo divertido es que estos compadres, justamente en el principio del diario, dicen que todos los artículos que son informativos y no publicidad tienen un símbolo. Bueno, resulta que el 100% de ese 58% tiene el símbolo. Un infomercial para productos como el que compraste para tu gata. Claro. Hubiera sido bueno haber tenido el símbolo, haberlo identificado. No te hubiera servido nada porque lo hubiera tenido de todas maneras. Entonces, ¿cuál es la intención real detrás de esta revista? Bueno, en la portada de la entrevista Girardi la titulan Vacuna e intereses creados. Pero yo me pregunto si son otros los que tienen el conflicto de interés acá. Bueno, resulta que el director del diario, Gonzalo Carrasco, es fisicoculturista, ingeniero en ejecución de alimentos, tiene a su pareja de segunda al mando, a Ruth Amber Modra, quien es Modra. la persona que, si uno empieza a escarbar un poquito más, se encuentra que tiene otro cargo. Ella además es directora comercial de Aminas Nutrición. ¿Y qué pasa con Aminas Nutrición? Bueno, para eso tenemos que retroceder un poquito. ¿Se acuerdan que les conté que un 58% de los reportajes estaban directamente vinculados a publicidad? Pues esta empresa, además de ocupar 2 planas enteras del diario, es responsable del 21% de esos 58%. Bueno, ahí cada uno puede sacar sus propias Hay una conclusiones. integración vertical acá de un negocio bien amplio, ¿ah? Sí, y bastante poco camuflado. Bueno, a mí lo que yo saco como conclusión de esto, a mí lo que me sorprende es la falta de ética con que pueden trabajar los medios al momento de reportear. Hace un par de semanas atrás hablábamos del tema de las denuncias que se llevaban por las declaraciones de Calniño, pero aquí estamos presenciando una cosa que es muchísimo más grave, porque estamos hablando de salud, de periodismo sobre salud. Si uno se mete a la página del Guardián de la Salud, uno no solo va a encontrar este tipo de información, sino que además hay un link directo a carta de exención de vacunación, hay un link directo al VIHnoexiste.cl y así sigue. Entonces, pero a mí lo que más me molestó de todo esto es cómo los medios se lavan las manos respecto a esta problemática. Quisiera hacer un hincapié sobre este punto. Sobre el Guardián de la Salud, alguna vez en la ECH, si ustedes buscan en el blog de la ECH, encontrarán que ya en el año 2011 o 2010 quizás, ya le teníamos echado el ojo, y esta cuestión tiene muchos más años hacia atrás, tiene una tradición, larga trayectoria. Aquí hay que ver un poquito cómo nos ubica en la historia de la ocurrencia de los hechos, porque uno podría decir efectivamente cómo es posible que los medios de comunicación digan estas barbaridades. Eso yo se lo diría a todos los demás medios de comunicación, menos al Guardián de la Salud. Que los demás medios de comunicación, que la tele, la radio, los distintos periódicos, estén sistemáticamente introduciendo publicidad, entrevistas o finalmente difusión de esas terapias alternativas que son totalmente inefectivas. Ahí yo se los criticaría como efectivamente periodistas. En el caso de la Guardián de la Salud, la lectura es al revés. Guardián de la Salud es un panfleto publicitario, es un catálogo de estos que te meten por debajo de la puerta como publicidad. Que para poder, de diario. no, más todavía que eso. Para poder blindarse de las barbaridades que ellos publican,
hicieron las gestiones suficientes para enrolarse como medio de comunicación, de modo que les aplique las salvaguardas de protección a la libertad de expresión y del ejercicio del periodismo, de modo que tuvieran un blindaje de una legislación que busca proteger otras cosas, que son el acceso a la información y la persecución de periodistas, de gente que está divulgando, haciendo conocer cuestiones que pueden ser secretas, que pueden ser terribles para la sociedad. Ellos aprovechan ese paraguas para blindar sus publicidades, ¿ok? Entonces, claro, técnicamente son no es un diario, creo que son publicaciones, no sé si quincenal o mensual. Un periódico, pero en la práctica no es un periódico, o sea, no es tan fácil no es un medio de comunicación. mandar por publicidad engañosa. Exacto, te puede caer hasta el colegio de periodistas de encima. Un texto que se escuda claro. Y detrás aparte de lo de la libertad de expresión. Y aquí yo creo que hay un tema que sería interesante empezar a indagar, porque tú, Claudio, compartiste con nosotros cuál fue el descargo de responsabilidad que hace esta publicación, no lo voy a llamar más diario, ¿no? Porque se presta para confusión, esta publicación, respecto al descargo de responsabilidades, donde básicamente ellos dicen, nosotros no somos responsables de nada de lo que se publica aquí, toda responsabilidad de la gente que lo dice. Entonces los tipos se lavan las manos y ellos son básicamente el papel y la tinta sobre la cual el resto de la gente hace publicidad, negocio y desinformación, y finalmente con cargo a la salud de la gente. Esa extensión de responsabilidad ha ido mutando con el tiempo. Si tú lees la de hoy día, lees a lo largo de los años, a medida que se han ido viendo cuestionados en forma cada vez más fuerte, han ido aplicando la pluma novelesca de los abogados para ir quizás en la declaración del texto, eximiéndose cada vez más de responsabilidad, aunque no me queda claro que todo lo que ellos digan en ese texto sea aplicable y que efectivamente lo desligue de la responsabilidad y no haya a lo mejor alguna otra responsabilidad que se les pueda cobrar. Mira, sería bueno que los auditores se pudieran hacer una idea propia. Yo no quiero incentivar la compra de esta publicación, pero finalmente el negocio de ellos no es vender el diario, es vender la publicidad. Entonces tal vez no le estamos haciendo ningún favor si proponemos a los escuchas que miren por sí mismos este diario. Yo creo que hiciste una super labor, Claudio, de irte un poco más allá de los titulares y empezar a desmenuzar cuál es la organización en que está hecha finalmente esta organización. Con una servilleta así para limpiarte las lágrimas de sangre. Ojo, para no desperdiciar el dinero, disculpa, esto lo publican en su página web, guardiandelasalud.cl, con 2 meses de desfase, así que pueden ver las publicaciones históricas gratis. Bueno, y ya que se nos acabó el tiempo, para cerrar un poquito más la idea, quisiera leer justamente ese descargo que hacen, porque realmente da un poco de rabia escucharlo. Dice: la intención del periódico y sus escritores no es diagnosticar ni prescribir, sino ofrecer información sana que ayude al lector a conocer y cooperar en la común búsqueda de la salud. En el caso de que alguien use esta información sin aprobación de su médico, entre paréntesis médicos que ellos desprecian, estará autoprescribiéndose. Por el ejercicio de este derecho, el guardián de la salud no asume responsabilidad alguna. Y termina diciendo: el periódico deniega hasta el máximo permitido por la ley toda responsabilidad o perjurio hacia cualquier persona o entidad que surja de o se conecte con cualquier información contenida en un artículo, material publicitario y otras declaraciones que aparezcan en el guardián de la salud. Y esto, como bien dijo acá Luis, yo lo tomé porque es un ejemplo extremo, es muy evidente, pero lo interesante es que este tipo de cosas se ven de forma aislada, pero recurrente en el resto de los medios. Y bueno, se escudan bajo el tema de la libertad de expresión, pero tenemos que darnos 2 vueltas sobre cuáles son los límites que queremos asignarle a esto, sobre todo cuando estamos hablando de la salud de los ciudadanos. Terrible. Si quedaron muy deprimidos, como que yo les puedo vender baratas unos comprimidos de unas pastillas dulces que hacen bien para todo, porque yo necesito amortizar esas 15 lucas. El gato está feliz. El gato le dio lo mismo, no tiene idea de efecto placebo. Para gatos, pero no hay diferencia. Oye, perfecto, gracias, Claudio. Luis, te devolvemos la palabra a ti. Bueno, sí, íbamos a conversar sobre la navaja de Occam o el principio de parsimonía, que aplica justamente en todo ese tipo de circunstancias, porque llega un momento en el cual uno tiene que decidir, bueno, de todas las explicaciones plausibles, ¿con cuál me quedo? Hay ciertos requisitos básicos de exigir, por ejemplo, que la explicación dé cuenta de toda la evidencia disponible. Si mi explicación no da cuenta de toda la evidencia, o si sigue habiendo evidencia que refuta la explicación, eventualmente puede ser la mejor explicación que yo tenga, pero no necesariamente da cuenta del fenómeno. Pero en una segunda derivada, uno se encuentra con la disyuntiva de, bueno, ¿qué pasa cuando tengo múltiples explicaciones que dan cuenta del fenómeno? Y ahí la verdad es que, bueno, si todas explican el fenómeno, fin del asunto, todas valen.
pero por un principio que es práctico, no es por una cuestión metafísica o una cuestión ontológica, no, sino una cuestión meramente práctica. Dado que uno va a tener que utilizar esa explicación para dar cuenta del fenómeno y eventualmente adelantar futuras predicciones, por un tema práctico se elige aquella que sea más simple. ¿Más simple en términos de el número de suposiciones que tiene que hacer? Para allá vamos. ¿Cómo se formula? Para allá vamos, justamente. Primero hay que tener cuidado de entender su carácter de prescripción del principio de parsimonía o el uso prescriptivo que puede darse. ¿Qué quiere decir eso? Que si eventualmente hay dos explicaciones que dan cuenta de un fenómeno, puede existir la tentación, y que es equivocada, de mandatar que entonces la explicación más simple tiene que ser la explicación del fenómeno. ¿Ya? Eso es un error conceptual, porque no necesariamente. O sea, eventualmente, si el fenómeno le queda grande a la explicación más simple necesariamente no puede ser la explicación del fenómeno, sino que eventualmente alguna más complicada que dé cuenta de todo el fenómeno. Por lo tanto, es errado utilizarlo en forma prescriptiva, sino que nada más que una heurística de ahorro de esfuerzo. Uno puede decir, bueno, yo prefiero esta otra explicación porque es más simple y puedo trabajar con ella. Y la gracia de la simpleza es que permite un mayor análisis, una mayor reflexión y un mayor escrutinio de sus posibles debilidades. En cambio, uno de los motivos por los cuales uno evita las explicaciones más complejas, aparte de porque impiden o dificultan la posibilidad de hacer predicciones, es porque además también dificultan mucho la capacidad de escrutar esta explicación ante la eventual posibilidad de errores. Porque aquí el tema del falsacionismo sigue siendo relevante, ¿cierto? Yo puedo hacer una explicación muy complicada que por complicada termina siendo infalsable en la práctica, aun cuando en principio puede hacerlo. Nadie es capaz de llegar a falsearla porque es demasiado compleja. Eso por una parte, distinguir lo que es la cualidad prescriptiva, que es errónea, de esta heurística de más bien una herramienta de exploración de alternativas más que una ley de oro inquebrantable. Exactamente. Y apuntando a lo que decías tú entonces, ¿cómo se mide esta simpleza? ¿Cómo discernimos si una explicación es o no más simple que otra? Por una parte está el tema de la cantidad de supuestos, pero eso todavía es demasiado grueso, porque ahora viene el problema de qué tamaño son los supuestos. Y quedamos más o menos donde mismo, ¿cierto? Si es en ciencias, el uso de las matemáticas no es casual. La gracia de las matemáticas es que permite generar expresiones sucintas, bueno, más o menos sucintas, por supuesto, si eventualmente el fenómeno es muy complejo, va a ser lo más sucintamente posible dentro de la complejidad del fenómeno, ¿cierto? Pero puede llegarse a fórmulas muy, muy complejas, pero comparativamente más sucintas que la mera enunciación en detalle de cada uno de los casos individuales que estamos intentando explicar. Y ahí lo que ocurre es un fenómeno que en términos informáticos se conoce como compresión. Dada la detección de una regularidad, somos capaces de generar una expresión que engloba un gran conjunto de casos particulares sin tener que recurrir a enunciar cada uno de los casos particulares para poder explicar el fenómeno. Puede establecer la regla en vez de enumerar los casos particulares. Exactamente, discernir la regla. Y por supuesto, mientras más complejo sea esta cosa, más difícil va a ser encontrar la regla que los comprime. Entonces, desde el punto de vista de la complejidad informática, uno podría decir, bueno, ¿cuántos bits gasto yo en definir esta fórmula, en expresar la fórmula, de modo que resuma todos los casos que estamos describiendo? Pero la cuestión no se acaba ahí, porque uno podría hacer una definición ad hoc. Y decir, bueno, entonces yo defino esta fórmula, que yo la puedo escribir súper corta, es una letra, f de x, punto, que en el detalle, y lo que hago es esconder la complejidad, en el detalle de esa función se enuncian finalmente cada uno de los casos particulares. Y lo que hacemos es simplemente ponerle un paraguas a la cuestión, pero sigue siendo igual de compleja. Entonces aparece otro concepto que también es interesante, porque al momento de hacer las predicciones o hacer los cálculos para explicar un fenómeno, pasa por hacer los cálculos. En algún momento alguien tiene que sacar la cuenta, ¿sí? Poner los números, echar a andar la maquinaria algebraica y llegar a los resultados. Entonces no da lo mismo si ciertas formulaciones requieren más cálculo que otras. Y esa cantidad de cálculo tú lo puedes contar efectivamente en cantidad de operaciones. Cuántas sumas tengo que hacer, cuántas multiplicaciones, que son varias sumas, cuántas potencias que tengo que hacer, que son varias multiplicaciones, y logaritmos, y raíces cuadradas, y senos, cosenos, y todo lo que tú quieras. Todo eso se puede reducir a, finalmente, operaciones. Y en términos computacionales, porque hoy en día, salvo que
ya no es posible. O sea, prácticamente no es posible hacer casi ciencia significativa de lápiz y papel, porque cualquier fenómeno muy simple ya está explicado y los muy complejos requieren muchos datos. Entonces, lápiz y papel vaya a estar toda una eternidad calculándolo y ya va a equivocar más encima, así que va a llegar al resultado equivocado. Así que se usan computadores para eso. Se almacena mucha información, se procesa mucha información, se hacen muchísimos cálculos sobre toda esa información y tú en última instancia le puedes contar como la cantidad de ciclos de CPU o de cantidad de operaciones atómicas que hacen los computadores para poder realizar la evaluación de los modelos y las predicciones. Y la parsimonia ahí residiría en los procedimientos que ocupan menos recursos. Claro. menos número de cálculos. Pero hay un factor más que nos sigue molestando, y es que una cosa es cuál es la cantidad mínima de cálculos que tú necesitas en estricto rigor para poder evaluar el modelo y realizar la predicción, y otra cosa es que a ti como programador se te ocurra dar con ese programa, ¿ya? Y ahí aparece el concepto de la complejidad de Kolmogorov. Esos son keywords para que después la busquen los interesados, que lamentablemente no es un problema computable. No es posible hacer un programa que me diga cuál es el programa más corto que me resume la información disponible. O sea, tú aplicas eso simplemente, das con un programa que esperas que sea razonablemente eficiente, lo echas a correr y en realidad la parsimonía en términos prácticos la evalúa respecto de los programas disponibles, no de los óptimos teóricos. Volver atrás, Luis, porque yo esto lo puedo entender perfectamente para todos aquellos problemas, para todas aquellas explicaciones que son digitalizables, ¿no? Que tienen una manera de traducirse a una fórmula y a un algoritmo de cálculo. Pero la navaja de Occam es más general que eso, ¿no? Vale incluso para explicaciones metafísicas y para explicaciones filosóficas. Tiene una manera de generalizar a la inversa, a partir del volumen de computación que uno tendría para un problema, incluso si no es digitalizable, poder llegar a decidir cuál es la mejor solución. Mira, te voy a hacer una contratación análoga. En una formulación que pretendemos que sea científica, ¿la podemos aceptar si no está respaldada por matemáticas? Esa es la primera pregunta. Porque si no está respaldada por matemática en sentido amplio, esto incluye también la lógica, la expresión simbólica y las tablas de verdad, qué sé yo. Si no es reducible, es una cuestión sobre la cual tú puedas razonar, y por tanto para poder razonar necesitas hacer la reducción simbólica a expresiones lógicas y datos sobre los cuales operar, y esa operación no se hace en forma metafísica, sino que se hace computacionalmente, ¿ya? Así que el único caso eventual que puede ocurrir es que tú puedes definir alguna abstracción matemática que te ahorre ciertos cómputos y puedes hacer saltos deductivos matemáticos sin que hayas tenido que hacer el cálculo evidencia o dato por dato. Pero si no tienes eso, ¿qué más tienes? Yo quería comentar nada más que un concepto mucho más como general o simple, navaja de Occam. Creo que el monje Occam hablaba de que ante explicaciones similares para un fenómeno X, pero que pueden explicarlo, la navaja corta la más compleja y él se queda con la más simple, una cosa así. Algo así como que si escuchas cascos, piensa en caballos antes que en cebras. Pero claro, yo creo que ahí tú lo que estás haciendo es una explicación mucho más profunda de las implicancias de este concepto. Y también en términos informáticos aparece lo que se conoce como sobreajuste, que en informática aparece mucho en lo que es inteligencia artificial, donde tú tienes que hacer un trade-off, o sea, una evaluación, una sopesación entre predecir muy bien los datos que estás intentando, sobre los cuales estás modelando, con el riesgo de ajustarte demasiado a los datos que tienes y ser incapaz de hacer predicciones sobre datos que no has conocido, versus hacer una predicción demasiado laxa que pueda permitirte hacer predicciones, pero que no sea tan capaz incluso de predecir, de modelar los datos que ya tienes, ¿okay? Ese trade-off no es solo en computación, en inteligencia artificial, sino que también se extrapola, dado que la matemática en última instancia tú también la computas, no te saca el fenómeno de encima, de explicar un fenómeno con fórmulas matemáticas que o bien te pueden explicar muy bien los datos que tienes y fallar en la predicción, en lo que se denomina un overfitting, un sobreajuste, ajuste a los datos observados, o quedar demasiado laxo y ser impráctico porque ni siquiera te sirve para modelar los datos que ya tienes. Eso también pasa en matemáticas y por tanto en ciencia en general.
Y en el caso de la filosofía, bueno, ahí nos saltamos porque ya estamos cortando los datos. Si nos vamos a filosofía, tú puedes ya llegar a lógica simbólica simplemente, donde no hay mediciones, no hay errores de medición y ese tipo de fenómenos tienden a perderse. Y ahí aplicaría la navaja de Occam no porque pueda ser una explicación filosófica más fácil de computar que otra, sino que sería más fácil de deducir o razonar en torno a ella con una explicación que con otra. No obstante, ese raciocinio, si va a ser raciocinio, debiera ser posible de ser reducido a una expresión simbólica lógica y por lo tanto también es computable. No es computable en el sentido del cálculo de sumar 1 más 2, pero sí es computable en el sentido de que P implica Q. Y eso no es cualquier deducción, la deducción posible, sino que hay reglas para ese razonamiento. Bien. Vamos a tener que subir el aire acondicionado Sí, después sí, de sí. esto, Daniela. Sí, hay un sentido de economía detrás de esto, ¿no? Es la guía detrás de la exploración de los distintos caminos que pueden explicar un fenómeno que deberían ser económicos y los ingenieros informáticos saben muy bien de economía de recursos. Millón de gracias, Luis. Y les agradezco a todos. Estamos un poco sobrepasados en el tiempo que nos habíamos dado originalmente. Terminamos entonces este segundo episodio de El Poder de la Duda y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós. Nos vemos. Este programa es producido por la Asociación Escéptica de Chile, AECH, organización dedicada a la promoción del pensamiento crítico, la razón y la ciencia. Puedes visitarnos en nuestro sitio web www.aech.cl y encontrarnos en las redes sociales Facebook y Twitter. La música utilizada en este programa está bajo licencia Creative Commons. Los reconocimientos a los respectivos autores se encuentran en la página de publicación de este episodio.